Hola gente, es Gabo. En el video de hoy vamos a hablar de la abstracción en la programación. La abstracción, más que una palabra elegante de la programación, es un concepto que aplicamos en nuestra vida diaria, especialmente útil y necesaria en la programación, aunque un poco complejo de entender y de aplicarlo adecuadamente, al menos en un principio. Entonces, lo primero que vamos a definir es la palabra abstracción. Entonces, según la Real Academia Española, la abstracción, o más específicamente el verbo abstraer, significa separar por medio de una operación intelectual un rasgo o una cualidad de algo para analizarlos aisladamente o considerarlos en su pura esencia o noción. Entonces, de esta definición podremos decir que abstraer es básicamente ignorar o eliminar detalles de algo para enfocarnos en los puntos más relevantes de ese algo. Entonces, en la programación, la abstracción nos va a ayudar o se va a usar como base para la reutilización de algoritmos, de programas, de código. Actualmente nuestra vida cotidiana depende de ella. Damos por hecho muchas cosas a nuestro alrededor abstrayéndonos de su funcionamiento interno, ¿sí? Simplemente conociendo qué hace, qué necesita para hacerlo, pero no cómo lo hace. Pensemos un poco y analicemos con cuántos objetos interactuamos diariamente de los cuales no tenemos ni idea de cómo funcionan internamente. Y es que la verdad no tenemos por qué saber cómo funcionan. De hecho, la mayoría de las investigaciones científicas se basan en conclusiones de otras personas u otros equipos de trabajo, ¿sí? Donde se da por hecho que las cosas funcionan como dicen que funcionan. Y trabajan sobre estas conclusiones sin tener que empezar todo el trabajo desde cero. Esta es una buena manera de avanzar, rehusando los trabajos existentes y abstrayéndonos de los detalles internos que no nos interesan y que nos permiten funcionar en un nivel más alto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona un televisor? Pues si lo pensamos un poco, ¿sí? Le damos energía eléctrica, le damos alguna señal de televisión y esperamos que el televisor nos muestre imágenes. Pues la verdad es que aquí estamos simplificando y abstrayéndonos bastante de cómo funciona un televisor internamente. Por ejemplo, ¿sabes cómo funciona realmente la pantalla de un televisor? ¿Sabes cómo representan los colores estas pantallas de los televisores? Entonces, de esto podemos decir que no necesitamos saber cómo funciona algo internamente para poder usarlo. Esto nos lleva al concepto de caja negra. La caja negra es un término o una analogía que se usa para hacer referencia a componentes o sistemas de los cuales no se conocen los detalles internos de su funcionamiento. Básicamente llamamos caja negra a todas aquellas cosas a las cuales le hemos aplicado la abstracción, es decir, que no queremos saber sus detalles internos, sino solamente cómo interactuar con ese algo. Y para poder interactuar con ese algo, lo único que tenemos que saber es qué necesita para funcionar y cuál es el resultado que produce, es decir, la entrada y la salida. Entonces, siguiendo esos ejemplos anteriores del televisor, realmente vemos en nuestra vida diaria muchas cosas como caja negra, ¿sí? El televisor, un auto, una máquina de helado, el cuerpo humano lo podemos ver como una caja negra, un restaurante, ¿sí? No sabemos cómo funciona internamente, y muchísimas cosas más de nuestra vida diaria. Entonces, este concepto es esencial para los programadores porque, basados en ese concepto, podemos reutilizar programas y códigos de otras personas simplemente conociendo la entrada y el resultado que producen. La abstracción también se usa para analizar los problemas. Imaginamos un pintor de paredes al cual se le pide cotizar cuánto va a cobrar por pintar una casa. Este pintor seguramente abstrae muchos detalles de la casa que no le interesan para poder hacer la cotización, ¿sí? Por ejemplo, al pintor no le interesa el estado del suelo, ni el estado del techo. Al pintor solo le interesa el estado de las paredes porque es lo que va a impactar directamente su trabajo. En su mente, el objeto que está analizando, que es la casa, pues deja de ser una casa y se convierte solo en las partes que le interesan, que en este caso son las paredes. Lo mismo podríamos pensar en el caso de un plomero, ¿ok?
Al plomero no le interesa más nada que el estado de las tuberías o su ubicación, quizás incluso el material del que están hechos. Entonces deja de pensar en los detalles que no son relevantes para su problema inmediato, que en este caso son las tuberías, y se enfoca solamente en las cosas que sí le interesan. Ahora, en estos casos, en el caso del pintor y del plomero, pues ellos saben muy bien en qué enfocarse. Ellos llevan años trabajando en eso, ¿sí? Saben qué ignorar y saben qué no deben ignorar. Entonces su experiencia juega un papel muy importante a la hora de aplicar la abstracción. En la programación muchas veces no es tan sencillo de ver qué es relevante y qué no es relevante. La programación es multidisciplinaria. ¿A qué me refiero con eso? Pues ya les había comentado que la programación era básicamente resolver problemas, ¿sí? O al menos se aspira a resolver problemas de la manera más eficiente posible. Sin embargo, no podemos pretender saber todo de todo, ¿ok? Existen demasiadas carreras, existen demasiadas áreas de conocimiento y no hay manera de que los programadores aprendan todo eso. Para llevar un proyecto con éxito, un proyecto complejo, ¿sí? Que cumpla con las necesidades del cliente y del negocio, ¿sí? Recuerden que es muy probable que los programadores automaticen ciertos procesos de negocios, pues es necesario que el programador aprenda un poco y entienda de esa área de negocio, de esa área de conocimiento, ¿sí? De esa disciplina. Es decir, si trabajas en un sistema de contabilidad, pues lo ideal sería que el programador aprenda un poco de contabilidad, que entienda un poco de contabilidad. Si trabajas en un sistema de ventas, pues sería ideal que el programador aprenda un poco de logística y de inventario. Si trabajas en un sistema para seguros, pues lo ideal sería que el programador entienda un poco de cómo funciona el negocio de los seguros. Entonces, nuestra suposición es que en un principio no vamos a saber más que el cliente de su propio negocio. Después de todo, es posible que ellos hayan estudiado una carrera para aprender lo que saben o que tengan muchos años de experiencia en el área. Incluso si nosotros como programadores ya hemos tenido experiencia en esa área, ¿sí? Es posible que el cliente maneje procesos muy particulares de los cuales no tenemos ni idea de cómo funcionan. ¿Okay? Entonces sí podemos saber o tener experiencia en esa área, pero la suposición siempre va a ser la misma. ¿Sí? Es que nuestro cliente sabe más de su negocio que nosotros. ¿Okay? Nosotros vamos a utilizar nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestras habilidades para resolver problemas, para tratar de mejorar, ¿sí? Y automatizar sus procesos. Entonces, esto quiere decir que para poder resolver un problema, lo primero que debe pasar es que debemos entenderlo, debemos entender el problema. Si no entendemos el problema, no vamos a hallar ninguna solución. Entonces, si el área de conocimiento, ¿sí? Del cual queremos resolver el problema resulta totalmente ajena a nosotros, ¿sí? Es decir, que podemos no saber absolutamente nada de lo que estamos tratando de automatizar, pues aplicar la abstracción nos puede ayudar a enfocarnos mejor en ciertas partes de ese problema. Y es que un problema complejo puede ser dividido en problemas que resultan ser más simples, ¿sí? Estos, a su vez, pueden ser divididos en otros más pequeños hasta que tengamos un conjunto de problemas que sean relativamente triviales o cuya solución sea fácil de hallar. ¿Quieres una tienda online? Ok, bien. Entonces vamos a dividir eso en problemas más pequeños, ¿sí? ¿Cómo está compuesta tu tienda? ¿Qué productos ofreces? ¿A qué categorías pertenecen esos productos? ¿Qué descuentos ofreces? Todas estas preguntas rompen un problema mucho más grande, como es el de simplemente quiero una tienda online, en problemas más pequeños y manejables. La abstracción también se utiliza para el modelado en la programación, ¿sí? El modelado en la programación es esencial para ayudar a resolver los problemas, ¿sí? Representando partes o componentes de este problema. Lo que se trata de modelar o representar en el programa es el funcionamiento de estas partes. Siguiendo el ejemplo de la tienda online, ¿okay? El carrito de compras es una representación de un carrito de compras real, ¿sí? Es decir, cumple y funciona de una manera similar a un carrito de compras real, es decir, donde se llevan o se ponen los artículos que se desean comprar.
Sin embargo, no es un carro de compras real, ¿ok? No, al menos de la manera física. Realmente no estás llevando un carrito de compras en tus manos con todos los artículos adentro. Es simplemente una representación o un modelo de un carrito de compras. En este orden de ideas podríamos decir que un modelo es una representación de un objeto, ¿sí?, del mundo real, o de un concepto abstracto que no sea físico, como podríamos decir una cuenta contable, ¿sí?, pero que al final de cuentas pertenecen a el mundo real, ¿sí?, o a un área de conocimientos del cual queremos automatizar procesos y al que le hemos aplicado el concepto de la abstracción. ¿Sí? Es decir, que le hemos removido, le hemos quitado detalles que no son relevantes para nosotros. Por ejemplo, un auto de juguete es básicamente un modelo. Se ignoraron detalles del auto real para poder hacer ese juguete. Detalles como, por ejemplo, un motor funcional, ¿sí?, el tanque de combustibles, entre muchísimas otras cosas que se ignoraron para hacer el juguete. Entonces, podemos decir que el juguete pues no es un auto real, ¿sí?, es simplemente una representación abstracta del auto. Entonces, quizás algunos dirán, bueno, ¿por qué abstracta si el juguete pues tiene forma de auto? Quizás eso puede venir por alguna noción de pensar que lo abstracto no tiene forma real. Y eso la verdad es que no es así. Existen muchísimos niveles de abstracción. Podemos decir que en el momento en que ignoramos detalles de un objeto real, pues ya estamos tratando con una representación abstracta de ese objeto, ¿sí? Es decir, donde ya no tiene algunos detalles que ignoramos. El nivel de abstracción pues dependerá de la cantidad de detalles que quitemos del objeto real. Consideremos el ejemplo del auto y vamos a aplicar diferentes niveles de abstracción, ¿sí? Empezamos por un extremo donde tenemos el auto con el nivel mínimo de abstracción, es decir, que no hemos eliminado ningún detalle, por lo tanto vamos a tener nuestro objeto real completo, ¿okay? En el otro lado, ¿sí?, en el otro extremo, tenemos el mismo objeto, pero con el nivel máximo de abstracción. Es decir, que eliminamos todos los detalles posibles. En este caso, el nivel máximo de abstracción es básicamente el vacío, ¿sí? Eliminamos tantas cosas que dejamos, o el objeto como tal deja de existir. Esa es la abstracción total, digamos. Y entre esos dos niveles, entre esos dos extremos, existen muchísimos niveles, ¿ok? Yo podría ignorar el color del auto, el material, la forma y muchísimas otras cosas más. El nivel de abstracción que yo le aplique a ese auto puede ser totalmente diferente al nivel de abstracción que le aplique otra persona. De hecho, es extremadamente común que las personas hallen diferentes soluciones al mismo problema, principalmente porque tuvieron un nivel diferente de abstracción, ¿sí? Y aquí en estos casos es donde una buena comunicación es esencial y juega un papel importante para que todas las personas, todos los desarrolladores o los involucrados en la resolución de este problema se puedan entender. Entonces, ¿qué sucede si omito demasiados detalles al resolver un problema? Pues si omites demasiados detalles, pues lo más seguro es que tu solución va a tener huecos, ¿ok? No consideraste todas las aristas, los casos bordes, y puede que no funcione en casos particulares. Por el otro lado, ¿qué sucede si omito muy pocos detalles? Pues en este caso puede que tu solución resulte muy compleja, más de lo que debería, ¿sí?, aumentando los costos en tiempo, en dinero, en mantenimiento. Ahora, encontrar el nivel adecuado de abstracción para resolver un problema no es algo trivial. Es algo que viene de la mano con una buena preparación, con conocimientos sólidos y la experiencia de trabajar en diferentes proyectos y con diferentes personas, ¿sí?, de poder entender los puntos de vista de diferentes personas y poder analizar el por qué se están haciendo de esa manera. Poder analizar sus puntos de vista objetivamente, ¿sí?, evaluando cada uno de los enfoques. Así que con esto llegamos al final de este video.
y espero que hayan aprendido, ¿ok? Y si quedaron con dudas, pues pueden investigar más acerca de la abstracción y cómo se aplica en la programación. Si te gustó este video, suscríbete, ¿sí? Dale al botón de me gusta para que otros puedan encontrarlo. Yo soy Gabo y nos vemos en la próxima.